Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Buenos días, compañeros de mesa o de sillas o de conversación, ¿verdad? Buenos días. ¿Cómo estáis? La verdad es que querría agradecer en primer lugar el formato que desde Green Deal Council se ha elegido para presentar este informe, porque me parece que es interesantísimo que después de una primera panorámica, de unas primeras líneas que cuentan lo fundamental, que nos ha presentado Bruno, después de eso se dedique lo fundamental del tiempo a intentar dialogar, hablar, entresacar entre todos y entre todas las que van a pasar hoy por aquí, cuáles son esos drivers fundamentales, esas palancas, esos elementos claves con visión de futuro. El objetivo final se ha presentado, lo ha presentado el director general, lo ha presentado Bruno, yo creo que queda clarísimo. El objetivo final de todo esto es ver cómo se acelera ese elemento mágico que es la demanda. Me hubiera encantado, por cierto, Bruno, participar de esos debates sobre si la demanda era lo más adecuado, ¿no? porque hay mucha tela que cortar ahí, pero ver cómo incrementar la demanda para que estos cambios en clave de sostenibilidad sean lo más rápidos, lo más eficaces y lo más efectivos posibles, las tres cuestiones, ¿no? Y para eso hace falta conocimiento, hacen falta datos, lo dice muy bien el informe, lo subrayaba Bruno también, hace falta medir, por supuesto, pero también hace falta, de una forma clarísima, intentar entender las diferentes necesidades y las diferentes visiones de todos los elementos que nos tienen que acompañar para, desde esa comprensión, maximizar sus efectos, maximizar el resultado que tienen. Por eso creo que ha sido muy acertado por parte de Green Deal Council y por parte de todo el equipo el optar por este formato de conversación donde, bueno, cada uno de vosotros de alguna forma representáis una de esas palancas, ¿no? Uno de esos elementos claves. Y por lo tanto se trata de ver cuál es el momento en el que cada uno se sitúa y cuál es la cuestión clave que considera que es fundamental para avanzar en esa perspectiva de futuro. No venimos aquí a hacer un diagnóstico, el informe lo hace, venimos aquí a ver cómo podemos avanzar de la forma más rápida y más eficaz posible. Jorge, déjame que empiece por ti. En algún momento hemos pensado que la innovación era una cuestión muy referida al campo de lo tecnológico, sobre todo en un ámbito como este, ¿no? Como el de la construcción, el de la edificación. Hablamos de innovación y se nos va enseguida a la cabeza cuestiones técnicas, tecnológicas, etc. Pero desde Cotec tenéis una visión de la innovación un poco diferente, lo venís trabajando en vuestros estudios, y al mismo tiempo tenéis también una manera de aplicarla, ¿no? A este desafío de la sostenibilidad en el ámbito de la edificación. ¿Cuál es el momento en el que estaríamos ahora mismo en materia de innovación como palanca clave para acelerar esta demanda? Bueno, no solo Cotec, yo creo que todas las organizaciones que hablan de innovación lo hacen pues, con un uso instrumental del término, ¿no? No existe, la innovación no es una magnitud física como la masa o la temperatura que se pueda medir, es un concepto que es bastante, digamos, cambiante en función de quién lo utiliza y para qué lo utiliza, ¿no? No es lo mismo lo que entiende un arquitecto por innovación que lo que entiende un cocinero, un entrenador de fútbol, y no pasa nada, ¿no? Nosotros en Cotec tenemos una misión que es analizar y promover la innovación, y como de entrada no queríamos cerrarnos ninguna puerta, hemos elegido la que quizá sea la mayor de las, o la más inclusiva de todas las definiciones de innovación, ¿no? Porque hablamos de todo cambio basado en conocimiento que aporta valor. Y siempre hacemos énfasis en que todo cambio no es solo cambio tecnológico, todo conocimiento no es solo conocimiento científico y todo valor no es solo valor económico. Entonces, pues, si me preguntas cuál es el estado o cuál es la oportunidad que tiene la innovación para el sector de la edificación, pues podría estar aquí hablando una hora entera sobre el tema, y creo que no es el objetivo. Sé que tienes una capacidad de síntesis maravillosa. Bueno, yo creo que tanto en el sector de la edificación como en general en todos los sectores de la economía hay como tres corrientes importantes a tener en cuenta, ¿no? Dentro de esta, digamos, de este marco amplio que he definido. Nosotros hablamos de tres grandes transiciones, ¿no? que tienen que ver con tres flujos, ¿no? Respecto a los flujos de información, pues el cambio de lo analógico a lo digital.
respecto a los flujos de materia y energía, el cambio de lo lineal a lo circular, que ya se ha citado también. Y hay una tercera corriente de la que se habla menos, pero que es, desde mi punto de vista, incluso más profunda que las otras dos, ¿no? Que es el cambio en los flujos de inversión, de una economía material a una economía intangible, de una economía en la que los principales activos son los inmuebles, son las máquinas, son las materias primas y son bastante bien medidas a nivel macro y microeconómico, en los balances, en el PIB de los países, esto está bien medido, a una economía donde la diferencia entre ganadores y perdedores la van a marcar, tanto a nivel territorios como a nivel organizaciones, los llamados activos intangibles, ¿no? Que es un cajón desastre donde, por cierto, está la innovación, pero también está la formación, los datos, está la reputación. Y bueno, yo creo que centrándonos o enfocándonos en esas tres transiciones es donde seguramente podamos encontrar las mayores oportunidades para el sector de la edificación y para el resto en realidad. Javier, vamos a darle la vuelta a la moneda, porque si hay un compañero o compañera de la innovación, suele ser la formación y la capacitación. Vosotros tenéis una visión muy concreta de lo que está pasando ahora mismo, y muy real, ¿no? En el mundo de la edificación respecto al tema del empleo. Y me chivabas el otro día que hay situaciones un poco paradójicas. ¿Qué está pasando con esas paradojas? Bueno, pues como bien decías tú al principio en tu intervención, estamos intentando comprender esa paradoja, porque todos los datos apuntan a que el sector de la construcción es un sector que crea empleo, además se va a crear mucho más con la llegada de los famosos fondos Next Generation y lo que esto va a implicar, pero por otro lado resulta que es un sector que está demandando mano de obra de forma constante, ¿no? Si ponéis en Google el sector de la construcción mano de obra, te salen ya pues, multitud de artículos que ponen el foco en esta necesidad. No solo a nivel nacional, digamos, sino también en muchos territorios ya con necesidades muy concretas. Entonces nosotros lo que estamos intentando es descubrir este porqué, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Y una de las conclusiones a las que llegamos es que hay muy poco joven que quiere llegar a la construcción, desgraciadamente. Esto es un hecho. Y dentro de estos jóvenes muy pocas mujeres también. O sea, este es un gran problema para el sector que no se reproduce en otros sectores o por lo menos no de forma tan sensible. Entonces, lo que estamos intentando descubrir es cuando una persona tiene que decidir a qué se va a dedicar, ¿por qué no pone en la balanza todos los elementos para tomar esa decisión que sí que pone a lo mejor en otros sectores? Una pregunta a los dos, el que quiera que se anime. ¿Puede ser que se esté percibiendo el sector de la edificación como un sector poco innovador y que eso le quite atractivo para una parte de la población? Pues, si me permites, porque tenemos un dato, no es uno de los factores, curiosamente, porque sí que tenemos un estudio de jóvenes que hemos hecho y sí que se percibe, no es algo muy significativo, pero un buen porcentaje considera que sí que es innovador. Que sí que es innovador, sí que es innovador, por lo tanto el problema va por otro sitio. Va por otro lado, parece. Sí. ¿Hay una relación, vosotros percibís o tenéis datos de que haya una relación entre el empleo en el sector de la edificación, la innovación y el empleo verde? Porque estamos hablando de empleos verdes, en definitiva. Por lo menos en todo lo que se está poniendo encima de la mesa, muchos de esos tienen ese componente de empleo verde, es decir, ese tipo de empleo que nos va a ayudar a reducir huella de carbono y que nos va a ayudar a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Veis que existe esa vinculación? ¿Percibís que socialmente se da eso? No sé si esa es la situación a día de hoy, lo que desde luego es el objetivo a medio plazo. A ver, la economía circular es, desde mi punto de vista, quizá la mayor de las innovaciones posibles porque no afecta a un único producto, ni a una única empresa, ni siquiera a un único sector, sino a toda la economía en su conjunto. No podemos hacer responsable a ningún sector en concreto de la linealidad de nuestra economía, pero es obvio que un sector muy importante en el consumo de materia prima y energía es el de la edificación, con lo cual, de alguna manera, su reto para circularizarse es mucho mayor. Si conseguimos verdaderamente avanzar en el objetivo de una edificación más sostenible, estaremos contribuyendo a ese reto común de la economía circular, seguramente más que activando, volviendo a ninguna otra palanca, ¿no?
Por tanto, si hay jóvenes que quieren contribuir al reto de hacer la economía más circular y más sostenible, pues tienen en la edificación precisamente un sector donde lo que hagan va a tener un efecto sistémico, ¿no? Yo creo que eso puede ser un mensaje para atraer talento en el futuro. Sí, bueno, estando totalmente de acuerdo con lo que comenta, sí que es verdad que nosotros hemos apreciado, porque nosotros en la Fundación desde el año 2010 aproximadamente estamos ya haciendo proyectos de capacitación relacionados con la construcción verde, con sostenibilidad y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y es como el cuento de Pedro y el lobo. O sea, está todo el rato viniendo, parece que viene el lobo, pero no acaba de venir. ¿Qué lobo tiene que venir? Sí, pues el lobo de que la gente empiece a rehabilitar viviendas, la demanda que tú La famosa decías. demanda. Y al final, de hecho, la conclusión a la que llegamos es esa. La gente, los usuarios de las viviendas, siguen renovando las casas desde un punto de vista estético. Es decir, no tienen en cuenta para nada todo el tema de sostenibilidad, ecológico. Solo el que la pared esté lisa, como decía aquí el presentador, que no sea de gotelé, que sea lisa y que las ventanas me peguen con las cortinas. Y ese es un gran problema. Yo creo que ahí estamos fallando en cuanto a sensibilizar a la población de la necesidad de renovar desde un punto de vista energético. Jorge, y desde el punto de vista de la innovación, según esa palanca, tal y como aparece en el informe que hoy se presenta, se plantean que hay como tres grandes elementos, tres grandes retos, ¿no? Uno, lo que tiene que ver con los datos, que se ha comentado ya, necesitamos datos, como se suele decir, lo que no se mide no se puede mejorar, por lo tanto necesitamos datos que estén disponibles, abiertos, accesibles, útiles. Todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas aparece también como uno de los palancas fundamentales en innovación en este sector. Pero sobre todo me gustaría centrarme en lo que se habla sobre nuevos modelos de colaboración. Innovar en la colaboración para conseguir acelerar esa demanda que estábamos hablando. ¿Cuáles pueden ser los ejes fundamentales para que se consiga esto de innovar en la colaboración? Porque llevamos tiempo hablando de innovar en la colaboración. Esto no es algo nuevo, llevamos ya años. Y hay experiencias en otros sectores que nos cuentan ya mucho de cómo se puede innovar en la colaboración. Vosotros desde Ecotec, de hecho, sois un ejemplo de innovación en la colaboración. ¿Cuáles dirías que son los elementos que se pueden traer a este sector para que sean más eficaces? Bueno, nosotros, efectivamente, nuestra visión de innovación va mucho más allá de tecnología. Los cambios organizativos son igual o más importantes que la propia implementación de tecnologías, y esto lo sabe cualquiera en cualquier empresa o cualquier organización. Esto no va de implantar nuevos sistemas, sino nuevas culturas, ¿no? En el ámbito de la colaboración entre empresas y administraciones, claro que hay mucho que innovar, ¿no? Nosotros tenemos ahora mismo una obsesión que es el trasladar al sector público algo que ha funcionado muy bien en el ámbito de la empresa, ¿no? Y de la empresa industrial en particular, que es el escalado, ¿no? Cuando una empresa quiere sacar al mercado un nuevo producto, un nuevo servicio, no lo hace a gran escala desde el primer momento. Primero estudia en el laboratorio, primero suele informarse, ¿no?, del estado del arte de la cuestión, luego pues hace experimentos en el laboratorio, luego prueba la escalabilidad desde el punto de vista técnico y económico. Probablemente en paralelo estará ya interaccionando con futuros clientes, luego hace una cata en algunos lugares, coloca su producto en el lineal de algunos supermercados y luego ya, pues si lo ve viable e interesante, escala. Bueno, pues cuando un regulador o un gestor público hace su trabajo, normalmente no utiliza estas herramientas. Se suele regular a largo plazo y a gran escala sin haber pasado por fases previas, y existen un conjunto de herramientas, y en Ecotec estamos promoviéndolas, que pueden de alguna manera ayudar a los gestores públicos y a los políticos, en definitiva, a que las decisiones se tomen con una mayor evidencia. Hay temas desde la puesta en marcha, por ejemplo, de una oficina que hemos contribuido a construir desde Ecotec en el Parlamento, ¿no?, para que los políticos puedan asesorarse sobre el estado del arte de la cuestión cuando regulan sobre algo. Está todo el uso de la economía conductual o de las ciencias del comportamiento para simular en el laboratorio cómo los ciudadanos responden ante ciertos cambios. Está todo el diseño de pilotos y de demostradores
Pero no, un piloto no es poner algo de dinero a ver qué pasa, ¿no? Es construir un modelo de impacto ex ante y ex post, o sea, es decir, tú a una determinada población le aplicas una política y a otra no, como cuando pruebas una vacuna y analizas el resultado, ¿no? Y está todo lo que tiene que ver también con el uso de la compra pública como tractor de innovación, las compras públicas innovadoras. Está el desarrollo de lo que se llaman sandbox, los espacios regulatorios de pruebas, e incluso, ya más cerquita del usuario final, toda la oportunidad que ofrecen lo que se llaman living labs, ¿no? o la co-creación con el propio usuario final de la innovación, ¿no? Que en algunos sectores empresariales se hace desde hace mucho tiempo, pero desde luego no se hace en el sector público, ¿no? Estar con el ciudadano diseñando políticas, no simplemente lanzándolas y a ver qué pasa. Oye, y de toda esta cantidad de cosas que has puesto encima de la mesa, que son muchísimas, ¿los proyectos Next Generation pueden jugar un papel ahí? A nosotros nos gustaría que así fuera, ¿no? El problema con Next Generation es que la partitura es fantástica, es decir, por ver un ejemplo, comparando con otro plan de un recuerdo no tan amable, ¿no? Como fue el Plan E, ¿no? Donde a nosotros, los que nos dedicamos a la innovación, así de entrada nos sonaba mal y luego la interpretación fue incluso peor de lo que estaba en la partitura escrito, ¿no? En este caso la partitura suena fenomenal. El problema es que los instrumentos y los intérpretes no han cambiado. Es decir, no hemos hecho nada distinto, no hemos facilitado ningún cambio profundo en la administración para que esos fondos puedan tener, digamos, unos canales diferentes. Se van a administrar con subvenciones clásicas y poco más. Y luego los intérpretes, es decir, el sector público no se ha formado ni dotado de más recursos para hacerlo posible. Hay organizaciones en el sector público que tienen este año 20 veces más presupuesto que el año pasado y tienen las mismas personas. Personas que además llevan 10 años sin gestionar fondos, porque no los ha habido, básicamente, ¿no? Entonces, el problema para nosotros es ese ahora, ¿no? O sea, sobre el papel no tenemos nada que criticar. Es más, la sensación es que todo lo que se anuncia es fantástico, ¿no? Educación, ciencia, eficiencia energética. Ni siquiera sabríamos si el reparto es lógico, porque todos son grandes objetivos. Pero veremos a ver. Claro, lo que pasa que fíjate que estamos hablando del programa Next Generation, en el cual hay una inversión de dinero público histórica, donde Europa se ha dado la vuelta a sí misma, se ha reinventado a sí misma y ha dicho, claro, a mí hablamos de los Next Generation, pero siempre me gusta recordar que estamos hablando del programa de recuperación, transformación, y subrayo lo de transformación en amarillo y en fosforito, y resiliencia, ¿no? Se supone que este es el gran objetivo y que todo esto tiene que ayudar a modernizar la economía. Cuando le preguntamos a la Comisión Europea qué entiende usted por modernizar la economía, nos dice es la unión de dos cosas, la digitalización y la transición ecológica, es decir, la digitalización y el reverdecimiento de la economía. Para que eso sea así, efectivamente tú ahora apuntabas, ojo, que puede que tengamos problemas de gestión dentro de la propia administración. Igual los problemas tampoco se quedan solamente en la administración, sino que salen mucho más allá. De todo esto, uno de los objetivos fundamentales tiene que ver precisamente con la idea de rehabilitación de ciudades, de entornos, de edificios, en clave no solamente de eficiencia energética, que antes lo apuntaba muy bien, creo que era Bruno, sino en clave de sostenibilidad. Para que esos proyectos se puedan llevar adelante cumpliendo su objetivo de poner en marcha y acelerar todo ese gran eje de rehabilitación en clave de sostenibilidad, por ejemplo, en materia de formación, ¿qué habría que pedirles? Bueno, pues tendríamos que ver primero cómo va a aterrizar esto en formación, porque es verdad que hay fondos, se anuncian fondos, pero no acaba de verse muy claro cómo va a aterrizar de verdad en la realidad de los programas y de los proyectos formativos, ¿no? Si esto sucede y llega a haber un fondo previsto para formación, nosotros lo que siempre demandamos, pero no solo para formación, yo creo que también para la parte más de ejecución, es que sea simple y que sea sencillo. Sencillo. Eso es. Y que las empresas cuando vayan a solicitarlo no se tengan que tirar días, semanas intentando casi descubrir
la burocracia que hay detrás del propio proyecto, ¿no? Y en este caso, si encima hablamos de pymes, pues ya la cosa se complica aún más. Clarísimamente. Entonces tiene que ser sencillo. La sencillez puede ser una parte del cómo, pero ¿y el qué? ¿En ¿Qué le podemos pedir Claro, a este momento? Nosotros estamos detrás de pedir, de hecho lo estamos haciendo, de pedir un plan específico en esta línea, ¿no? En la línea de la economía. A mí no me gusta el término verde porque, ya sabéis, tiene ciertas implicaciones. Aquí el presentador también podría hacer varios chistes sobre ello, ¿no? Pero es bueno para que nos entendamos, ¿no? Y sí que estamos intentando proponer pues, un proyecto formativo que precisamente venga a dar respuesta a los trabajos que se supone que se van a hacer, ¿no? En todo el tema de eficiencia energética, sostenibilidad y renovables. El tema es que claro, cuando nosotros aportemos esos trabajadores al sector, tiene que haber esa demanda, ¿no? Que si no, al final, lo que te decía antes, no acabamos de ver o de enlazar la demanda con el ofrecimiento de trabajadores, ¿no? Claro, lo que pasa es que de alguna manera hay que romper el círculo vicioso y convertirlo en círculo virtuoso, ¿no? De alguna forma hay que hacer ese giro. Si tuvierais que decir cada uno de vosotros cuáles serían, desde vuestra óptica, desde el campo de la innovación, desde el campo de la formación, cuáles serían los elementos claves para romper ese círculo y convertirlo, darle la vuelta en el otro sentido, ¿cuáles podrían ser? Yo creo que no podemos perder más tiempo en ver cuál de los, digamos, elementos del círculo tienen que iniciar el proceso. Hay que tirar de los tres hacia adelante, ¿no? Porque además sociedad civil, administración y empresa tienen poderes distintos, ¿no? La sociedad civil pues tiene capacidad de decidir sobre los otros dos en cuanto a consumidores y votantes, pero efectivamente no tiene muchas veces la energía concentrada en un solo punto que puede tener una empresa o la capacidad de transformación a largo plazo que puede tener una administración. Pero ninguno de los tres tiene que esperar a los otros dos, ¿no? Tenemos que activar, o corresponsabilizarnos todos de los cambios que vienen. Y déjame, si quieres, de alguna manera, profundizar en lo que ha dicho mi compañero respecto a la formación en el contexto de NextGen. Yo he empezado hablando de tres transiciones, ¿no? Dos de ellas están muy claras en NextGen, ¿no? La verde y la digital. Bueno, la tercera es la que incorpora, entre otros, la necesidad de apostar por ese activo intangible que es la formación, ¿no? Y hay una frase antigua, es tan antigua que a los más jóvenes de la sala a lo mejor les resulta ya hasta demasiado exótica, ¿no? Alguien dijo algo así como: si no sabes usarlo, un ordenador no es más que una máquina de escribir cara. Los que todavía nos acordamos de las máquinas de escribir entendemos lo que quiere decir, ¿no? Bueno, pues esa frase hay que extenderla al conjunto de las infraestructuras y de las máquinas y al conjunto de los intangibles, ¿no? De nada servirá hacer infraestructuras energéticas más potentes o redes más potentes, invertir el dinero en lo físico, si no nos dotamos de esas otras capacidades intangibles que necesitamos para hacerlas funcionar y los cambios culturales para que efectivamente tengan los efectos perseguidos, ¿no? Si nosotros invertimos solo el NextGen en infraestructuras y equipamientos digitales o infraestructuras y equipamientos verdes, fracasaremos. Vale, te lo compro. Seguro. ¿Cuáles son esas capacidades? 2, 3, unos ejemplos. De esa otra tercera transición, una fundamental, la formación, seguro. Es cierto que el talento no es un activo porque no lo poseen las organizaciones sino las personas, pero todas las herramientas para que una organización atraiga talento, retenga talento, haga crecer el talento, sí son activos intangibles. Y las organizaciones no tienen talento pero pueden aprender. Bueno, por supuesto. Hay organizaciones que Luego, aprenden y organizaciones que no. Efectivamente, las organizaciones no tienen talento como la tienen las personas, pero tienen cultura, claro, que es como una especie de memoria colectiva, claro, que se puede transmitir, ¿no? Claro, sería un elemento parecido. Por lo tanto, tu clave sería la de la formación. Las personas. Las personas, talento, conocimiento y todo lo que implica. Punto. ¿Javier? Sí, no, bueno, de acuerdo totalmente con las personas. Y decías tú también qué mecanismos, ¿no? Pues yo creo que en nuestro caso habría tres fundamentales. Uno es la inmediatez, que sería que nosotros ahora mismo somos una fundación laboral, es el sector el que está pidiendo. Si pedimos estas necesidades, que sea automático, ¿no? Que no tengamos que esperar años para que... De hecho es así, ¿eh? Haces 2 años para que te saquen un plan de formación. Flexibilidad en cuanto a que no te pongan requisitos muchas veces absurdos,
para dar formación subvencionada, que lo único que hace es limitar la calidad de ese curso. Y luego previsión. No puede ser que de repente en 2 meses te saquen 5 convocatorias que tienes que ejecutar en 2 meses. ¿No? Dices, bueno, esto es hasta el 2030, ¿no? Es, digamos, el bloque fuerte de rehabilitación. Bueno, pues vamos a empezar a planificar lo que necesitamos de empleo, de capacitación, de personas de cara a ese 2030. No todo hoy y nada mañana, porque eso además, en nuestro caso, nos penaliza incluso en un hecho tan, podríamos decir, poco conocido, que es el formador. Si tú a un formador no le puedes contratar con esa perspectiva de largo plazo, se te va. Se te va a otro sector o se te va al propio sector, ¿no? Y deja de ser formador. Y eso me interesa muchísimo porque ¿y ese formador tiene garantizado, por ejemplo, un reciclaje y una actualización personal permanente que le permita estar a la última en las innovaciones que se van produciendo en el sector? Bueno, esto depende mucho también, como decías tú, de la propia persona. La persona es el activo y es el que se autoaprende, ¿no? De alguna manera. Nosotros, en nuestro caso, a veces les damos cursos de reciclaje, pero como no los podemos tener en la plantilla, porque no nos permite, ¿no? cómo está estructurado el tema de la formación, pues los tenemos que coger, los despedimos, los cogemos, los despedimos. Entonces no les puedes garantizar una carrera profesional. ¿Y qué se necesitaría para poder garantizar que para tener organizaciones que aprendan y que se nutran del mejor talento disponible, poseer de alguna forma las habilidades y sobre todo los recursos que permitieran tener esos formadores en continua formación a sí mismos, ¿no? en un proceso de continua innovación y por lo tanto también que después pudieran devolverlo a la organización? ¿Qué es lo que haría falta? Pues tendríamos, yo creo que la clave de todo esto, como casi todo, es una buena colaboración público-privada. Es decir, no solo en la parte más de ejecución, sino en todo lo que tiene que ver con el resto de cosas, ¿no? En este caso, pues es la formación. Si tú logras tener un proyecto a largo plazo, no inmediato como era el Plan E, por ejemplo, sino a largo plazo, pues podrás tener todo tu personal formado de forma continua para lograr ese objetivo. Pero si todo te lo concentramos en un año, pues claro, al final es muy complicado el que... Tengo la sensación de que estamos teniendo un diálogo como la economía circular, porque hemos empezado hablando de la colaboración público-privada, ¿no? Y volvemos otra vez a ese campo de la colaboración público-privada. Me dicen que tengo que cortar ya, pero no me resisto a preguntaros, porque veo que está girando todo sobre eso. Carta a los Reyes Magos, que se acercan Navidades. Un elemento fundamental, algo que consideramos que es la esencia para que esa colaboración público-privada dé sus frutos, desde la innovación. Una cosa solo, Mira, me dejas cambiar la carta y hacer una, pero para vuestro sector, ¿no? Porque al final yo la mía no... Estamos hablando de este sector. Una de las cosas que hemos hablado de formación, de talento, pero hay otro activo intangible que es fundamental, que es el de la reputación. Tú has sobrevolado al principio de la conversación sobre él. Es fundamental, entre otras cosas, para atraer y retener el mejor talento, ¿no? Entonces, ahí, además de formar a las personas, yo creo que el sector tiene que trabajar para explicarle a la gente que seguramente un señor, una señora que cambia ventanas de una casa está ahorrando más toneladas de CO2 que uno que siembra pinos. Y yo creo que eso es algo que es una obligación. Yo creo que un foro como este, yo creo que se puede, digamos, de alguna manera, colocar esa responsabilidad en la mochila, ¿no? Porque muchos de estos empleos relacionados con la sostenibilidad realmente son profesiones donde el impacto en la sostenibilidad es muy fácil de medir y es muy poderoso, ¿no? Precisamente porque estamos hablando de un sector que consume muchos recursos energéticos y materiales, ¿no? Bueno, yo creo que eso es asumible, ¿eh? Es un deseo asumible. Bueno, mi carta va a ser a Papá Noel, por esa inmediatez que decía. Para que venga rápido, ¿no? Claro, no haya que esperar rápido. hasta enero. No esperemos mucho bien más. Visto. Bueno, yo lo que solicitamos, y es así, ¿no? Es un convenio específico de construcción, de formación, que sea a largo plazo, no solo de 1 año o 2, sino todo lo que corresponda a este periodo que estamos pasando y que nos permita, pues, ir aportando profesionales al sector formados, pero con esta planificación que digo. Estaba escuchando a Jorge y me ha venido a la cabeza esa leyenda que todos conoceréis, que todas habréis escuchado, que dice que cuando le pides a alguien que pula una madera, cuéntale que gracias a esa madera que está puliendo se construirá el barco con el que se ganará la batalla.
Bueno, probablemente necesitemos también explicar que esas mujeres, esos hombres que cambian ventanas, que ponen abrigos a nuestros edificios para que sean más eficientes, que los hacen más accesibles, no están cambiando una ventana, no están poniendo una cobertura, no, sino que probablemente son uno de los agentes fundamentales en la lucha contra el cambio climático y en la apuesta por la sostenibilidad. Nos quedamos con esa idea y pido un aplauso para ellos. Gracias.